vivir la fe, tener fe en tiempos de crisis. Es decir, vivir la fe cuando la vida no es fácil, cuando la vida se vuelve difícil, cuesta arriba, cuando la vida no necesariamente todo sonríe, sino más bien al contrario, todo muchas veces podría fallar. Y en esos momentos plantearnos cómo tener fe cuando aparentemente todo lo que debería funcionar deja de funcionar. Cómo tener fe cuando si se supone que Dios estaría con nosotros, da la impresión de que no está y que nos ha abandonado. ¿Cómo tener fe cuando la vida duele? ¿Cómo tener fe cuando hay enfermedad? ¿Cómo tener fe cuando las circunstancias no son agradables? ¿Cómo tener fe cuando se desmorona una relación? Cuando uno mismo no tiene certezas por dentro y cuando parecería que todo se va derrumbando y va cayendo. Porque de alguna manera uno piensa que es más fácil tener fe cuando las realidades son agradables, halagüeñas, cuando hay bonanza en la vida. Pero ¿cómo hacer para tener fe en los momentos difíciles? Voy a empezar haciendo referencia a un texto que ustedes oyeron en la Eucaristía Dominical. Ustedes saben que este año las lecturas de los domingos están distribuidas en 3 años. Y en esos 3 años la iglesia va poniendo diversos evangelios. Los 3 años se llaman así: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. El año pasado estuvimos en el ciclo A, y en ese ciclo A nosotros tuvimos como guía a lo largo del año el Evangelio según San Mateo. Este año estamos en el ciclo B y durante el año estamos teniendo como guía el Evangelio según San Marcos. Y el año entrante tendremos el ciclo C y el Evangelio que nos acompañará será el Evangelio según San Lucas. Alguna se preguntará: ¿y qué pasó con el pobre Juan? Juan se lee todos los años. Entre Cuaresma y Pascua, el Evangelio de Juan se lee todos los años. Hay una preeminencia y una predilección del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio del testigo presencial, el que estuvo ahí en todo momento. Entonces la iglesia siempre se alimenta en gran medida del Evangelio de Juan. Pero hace unos domingos el texto del Evangelio de Marcos fue el siguiente: aquel día, al caer la tarde, Jesús les dijo: crucemos a la orilla de enfrente. Dejaron a la gente y se lo llevaron ellos tal como estaba en la barca, aunque otras barcas estaban con él acompañándolo. Se produjo entonces un fuerte torbellino de viento. Las olas se abalanzaban dentro de la barca hasta casi llenarla. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Es que aún no tienen fe? Les entró un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua lo obedecen. Comienzo con este texto porque justamente habla de un montón de realidades que tienen que ver con la vida. Piensen ustedes que cada uno de ustedes es una barquita que va por el mar.
Y esa barquita que va por el mar va zarandeada por el viento y las olas. Y hay momentos en que el mar y el viento están tranquilos y uno va lo más de contento por la vida. Todo va como saliendo bien, como funcionando. Estoy como muy tranquila, mi matrimonio va bien, estoy muy tranquilo, tengo un buen trabajo, me está entrando lo suficiente para poder acometer los gastos de la casa, el hijo mayor no me va perdiendo ninguna materia, la del medio va bien en el colegio, todavía gracias a Dios no tiene novio. ¿Ves? La barquita va bien por el mar, va tranquilita por el mar. El hijo mayor está vapeando, entonces ya la barquita empezó el venteo. El marido llegó como tarde y me sacó la misma disculpa de siempre, de que era que había trabajo, pero yo le encontré un WhatsApp de gordo, como estás de lindo, en fin, una platica que nos estaba entrando por un arriendo de una piecita, ya no nos está entrando esa platica y ya hay unos gusticos que no nos podemos dar, y la niña menor se levantó un novio que parece un tinieblo y creo que se acostó con ella. Entonces ven, la barca se está hundiendo y en ese momento a uno le da como una rabiecita con Jesús. ¿Y vos qué haces que estás ahí dormido en la barca? Y Jesús pregunta: ¿por qué eres tan cobarde? Acabo de darles la primera clave, y la primera clave es que no se trata de cómo hacer para tener fe en los momentos de crisis. Es que la fe es para los momentos de crisis, y es uno el que termina creyéndose que la vida no tiene crisis, cuando la vida, toda ella, se vive en crisis. Por ahí vamos a arrancar. Esa era solamente la introducción. Ahora sí voy a comenzar. Quiero hacer la introducción con el Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tropiece tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a mirar un poquito en detalle este hermoso salmo. Ya saben que es el Salmo 121, si ustedes lo quieren buscar después en su Biblia cuando vayan a la casa. Este salmo es uno de los salmos que se llaman cánticos de las subidas. ¿Por qué se llaman cánticos de las subidas? Porque eran los cantos que cantaban los judíos cuando subían, de ahí el nombre, a Jerusalén para celebrar las fiestas del Señor. Después de la reforma religioso-política de tiempos del rey Josías, en el año 626 a.C., se señaló que el santuario central de la fe judía era el templo de Jerusalén, y que por lo tanto las grandes fiestas del Señor se debían celebrar ahí, en ese templo de Jerusalén. Entonces la gente viajaba de todos los lugares en las grandes fiestas, sobre todo dos grandes fiestas, que era la fiesta de la Pascua y la fiesta de las tiendas de los tabernáculos. Eran sobre todo las dos más grandes fiestas. También había una fiesta que se llamaba de la cosecha, Pentecostés, que Jerusalén estaba llena de gente cuando vino el Espíritu Santo, porque la gente había subido a Jerusalén para la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de Pentecostés, semanas después de la Pascua. Hemos retomado nosotros un poquito esas tradiciones en el mundo cristiano. Si ustedes se fijan bien, van al Evangelio de Lucas, y la familia de Jesús, José y María, también subía a Jerusalén para las fiestas. Cuando nos narran que el niño se pierde en el templo, es porque han subido con el niño de 12 años a Jerusalén
para la celebración de la fiesta. Entonces, ¿cómo subía la gente? Subía en grupos, en caravana. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera razón, porque subía a Jerusalén mucha gente. Les pongo un parecido. Si ustedes van a México, más o menos hacia a partir del 3 o 4 de diciembre, 5 o 6 de diciembre, si ustedes van a México por esas fechas, en las carreteras que desembocan en Ciudad de México, ustedes verán que va un montón de gente caminando por la carretera. Son los peregrinos que van hacia la villa de Guadalupe para celebrar el 12 de diciembre la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, patrona de Latinoamérica. Es más o menos lo mismo, pero ustedes imagínenselo 3, 4 siglos antes de Cristo. Los salmos, la mayoría son más o menos alrededor la mayoría de los salmos se escriben aproximadamente entre el 350 y el 150 antes de Cristo. El libro de los salmos es el libro de cantos del pueblo judío antiguo. Era el libro de cantos. Me imagino que aquí en la parroquia hay un libro de cantos y hoy vamos a empezar con el canto 53. Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra. Muy bien, esto es más o menos lo mismo. E iban subiendo por los caminos cantando. Y ustedes imagínense cuando llegaban a una alturita y veían allá a lo lejos Jerusalén, empezaban a cantar. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. No con esta música, que esta es la música de nosotros, pero ese salmo es el Salmo 122. Entonces cantaban la alegría de llegar a la casa del Señor. Ahí tienen el Salmo 121, es uno de los salmos de las subidas. ¿Dónde se canta este salmo? Entonces vamos a hacer una peregrinación con esta gente. Recuerden ustedes, mis muchachos, que la vida es un peregrinaje. La vida es un caminar. Y uno va por la vida caminando, peregrinando. Entonces, venimos nosotros con una familia, que puede ser la familia de Jesús. Han bajado de Galilea, bordeando el río Jordán, por el otro lado, para no tener que atravesar por Samaria, porque recuerden ustedes que judíos y samaritanos no se llevan bien. Entonces han venido por el otro lado del río Jordán, y cuando llegan a Jericó, atraviesan el Jordán, pasan Jericó y comienza el camino de subida a Jerusalén. Y ese camino de subida a Jerusalén es por la montaña, subiendo la montaña. Jericó está al nivel del río Jordán. El río Jordán va deprimiéndose hasta llegar al Mar Muerto, que es la depresión más profunda de la tierra. Está por debajo del nivel del mar, y tenemos que subir a la altura de Jerusalén, que está en una montaña. A su vez, el templo queda en una colina que se llama el Monte Sión, y ahí arribita está el templo. Así que todo el camino es de subida. ¿Cómo ha sido tu vida? Un camino de subida. El camino nunca es fácil. ¿Cómo va a ser el camino de tu hijo o de tu hija? Un camino de subida. Y tienes que prepararla para subir, porque el camino no es fácil. El camino es arduo. El camino es cansado. Entonces estamos aquí, acabamos de salir de Jericó y vamos a empezar ya el camino de subida a Jerusalén. Y entonces yo digo lo siguiente: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Porque lo que estoy viendo es pura montaña, y eso es lo que me espera. Y no crean que es un camino de 1 hora. Vamos a tardar días subiendo a Jerusalén, al menos 3 o 4 días para llegar a Jerusalén. Es un camino largo, la gente lo hace a pie, porque la mayoría de la gente es pobre. Entonces es un camino caminando. No es con una carroza, ni con camellos, no se imaginen nada de eso. Es un camino de montaña, pedregoso y lleno de peligros. ¿Cuáles son los peligros? Primero que todo, como es un camino estrecho de montaña, de piedras, de rocas. No estamos en un mundo hermoso y bucólico como el nuestro.
Este mundo lleno de naturaleza, de verde, de árboles, de sombra, de fuentes de agua, de manantiales, arroyos, quebradas. No, estamos en Palestina. Es un mundo árido. Es un mundo de mucha resequedad. Las montañas son como si fueran de cartón. Son montañas cafés o grises, porque son de roca. No se imaginen que hay sembrados, ustedes no se imaginen que eso está lleno de bosques. Hay un poco de arbustos y en las montañas, pero no es una naturaleza exuberante lo que nos rodea. Y el caminante dice cuando va a empezar a caminar: ¿de dónde me vendrá el auxilio? Lo primero es la dificultad del camino. Lo segundo, los riesgos del camino. Es un camino por la montaña, eso no está habitado, por lo tanto hay fieras, hay serpientes, hay alacranes, hay muchos peligros en ese camino. Recuerden que Jesús nos dice que el pastor va llevando las ovejas y que viene el lobo. Es que eso es lo que hay en esas montañas. Y eso puede atacar a la gente. Por eso también la gente va en caravana. Esa es la segunda razón por la que van en caravana. La primera es porque van muchos, pero la segunda razón es porque la manera de protegerse. No somos machos, pero somos muchos. Entonces, como van en grupito, de alguna manera el grupito los protege. Recuerden ustedes que el niño Jesús se queda en Jerusalén. María y José bajan con la caravana y después de un día, ¿dónde está Jesús? Y empiezan a buscar entre todos los de la caravana y se tienen que devolver para Jerusalén. Pasan 3 días. ¿Ven que no queda en la esquina el asunto? Entre irse, volverse y encontrar al niño, pasan 3 días. Así de largo es ese camino. Y ustedes imagínense la angustia de la Virgen y de José, diciendo: ¿dónde estará este muchacho? Y pensando todo lo que tardaban para encontrarlo. Pero hay un tercer peligro: los asaltantes ya existían. Imagínense, ustedes creyendo que lo peligroso es hoy. Y lo van a recordar con lo siguiente que les voy a decir. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron. Lo molieron a palos, lo golpearon y lo dejaron tirado al borde del camino medio muerto. ¿Recuerdan esa parábola de Jesús? Listo, eso pasa en el camino de Jerusalén a Jericó. Por eso es que este salmo dice: levanto mis ojos a los montes, veo todo el camino que me espera, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y el salmo responde: el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que te da paz en el camino, porque no hay otra manera de tenerla. La paz te la da el Señor que hizo el cielo y la tierra. Y entonces tú te preguntas: ¿de qué manera te va a acompañar el Señor por ese camino riesgoso? Primero, no permitirá que tropiece tu pie. Primera cosa. Recuerdan que el camino es pedregoso, que es difícil, eso no está asfaltado. No es un camino hecho por romanos que ya tiene piedras, no. Los caminos romanos están en la península itálica y comunican con Grecia y llegan hasta Macedonia, y hay algunos que atraviesan Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero acá estamos en un rincón olvidado del Imperio Romano. Aquí no hay caminos. Y además todavía ni siquiera ha llegado el imperio. El salmo es de antes de que llegue el Imperio Romano. El Imperio Romano llega en el 63 antes de Cristo y el salmo será del 300 aproximadamente. Entonces lo primero que hace el Señor es: no permitirá que tropiece tu pie. Segundo que hace el Señor: es tu guardián. Y te dice lo siguiente: que tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Qué te está diciendo el Señor? El Señor te está diciendo: usted descanse tranquilo que yo vigilo. Él es el que está guardando tu vida, está guardándote a ti, porque Él no descansa, continuamente está guardando tu vida. ¿Qué más hace el Señor?
El Señor te guarda a su sombra. ¿Recuerdan que estamos en Palestina y que estamos en una tierra desértica? ¿Qué te mata de día? El sol. ¿Qué te mata de noche? El frío. Entonces miren las imágenes. Primera imagen, el Señor te guarda a su sombra. Es como, el Señor es como un paragüitas que va contigo para protegerte del fuerte sol que te puede matar de día. ¿Qué más hace el Señor? Está a tu derecha. La imagen de estar a la derecha es la imagen de tener un garante, un defensor, un consejero, el que no me va a fallar, el que habla por mí, mi fiador, el que si tiene que pagar para que yo tenga libertad, la pagará. Todo eso se dice en griego con una palabra, paráclito. ¿Le suena a algo esa palabra? El abogado, el consejero, el confesor, el que me apoya, el que está ahí a mi derecha. Eso significa a la derecha. A la derecha es que yo tengo un valedor que habla por mí y que si es necesario, miren esta imagen que les di, si es necesario paga para obtener mi libertad. Eso es una palabra que traducimos al español como redentor. Así que miren cómo se conectan todas las cosas tan bonitas. El Señor, miren todo lo que ya hace. No permite que tropiece tu pie. Es tu guardián que no duerme ni reposa. Te da la sombra para protegerte en el día y está siempre a tu derecha. Y si no te había quedado claro, te lo voy a decir de esta manera. De día, el sol no te hará daño, ni la luna, que es fría, de noche. Tus días y tus noches están protegidos por Él, porque el Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. El Señor te guarda cuando entras y cuando sales, ahora y por siempre. Comencemos esta meditación de esta noche haciendo nuestro este salmo. Vamos a comenzar con este salmo, sintiendo que tenemos esa vida por delante, que son unos montes que nos estremecen, que nos conmueven, esos montes que nos atemorizan, porque allí está lo desconocido. La vida siempre me enfrenta contra lo desconocido, hacia aquello de lo que no tengo necesariamente control. Ninguno de nosotros sabemos qué nos espera, ni siquiera esta misma noche. Los seres humanos hacemos planes creyendo que las cosas saldrán como las hemos planeado, pero montones de veces las cosas no salen como planean, y uno hace planes de que todo va a salir de tal manera. Y yo siempre digo cuando hacemos cronogramas, recuerden, estos son los planes del hombre. Falta ver si también son los planes de Dios. O sea, la vida me pone siempre delante de unos montes que no sé qué va a pasar. Y entonces también nosotros, delante de ese desafío de la vida, delante de esa incertidumbre, delante de ese no saber qué me espera, donde puede haber un camino muy difícil y muy pedregoso, donde puede haber fieras que ataquen en la noche, donde puede haber asaltantes que te dejen medio muerto. Frente a la realidad de esa incertidumbre, yo levanto los ojos a los montes y me pregunto de dónde me vendrá el auxilio. Y me lo dice mi fe, mi corazón me lo dice y me aplaca y me da una gran bonanza, porque me quita la cobardía y me da valentía para no tenerle miedo al viento que agita mi barca, para no tenerle miedo al mar que parece que la quiere engullir, porque yo sé que Él va conmigo. Mi guardián no duerme ni reposa, no permitirá que resbale mi pie. Él está siempre a mi lado, me cubre con su sombra, está a mi derecha, vale por mí, responde por mí, está siempre conmigo, pagará mi fianza si es necesario, porque de día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. El Señor guarda mi alma, el Señor guarda mi vida,
ahora y por siempre. Si ustedes se fijan, si uno tiene fe, se le acaba algo que nos hace un daño infinito: el miedo. Y podemos vivir la vida sin miedo. Si tú estás con el Señor, no te puede hacer nada las piedras del camino, no te puede hacer nada el sol de día ni la luna de noche, ni ningún peligro, porque tu vida, la verdadera vida, está protegida, salvada, sanada, curada, sostenida por el Señor. ¿Por qué tan cobardes? Es que no tienen fe. Si yo voy en la barca, no hay nada que temer. Les voy a leer un texto bíblico. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo 34, pero habría que leer todo el capítulo 24. En aquel momento, los discípulos que habían ido hacia Emaús y todo eso, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que decían: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio y les dijo: paz a ustedes. Se asustaron y, llenos de miedo, pensaban que veían un fantasma. Él les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué les vienen esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y miren que un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía no acababan de creer de pura alegría y no salían del asombro, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: a esto me refería cuando, estando todavía con ustedes, les dije que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías sufrirá, resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Esa es la tercera parte del texto. El capítulo 24 se los voy a resumir. Tiene 3 escenas. La primera escena del capítulo 24 son las mujeres que van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. El mensajero les dice: no está aquí, ha resucitado. Porque, les voy a decir las palabras exactas: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces recordaron sus palabras. La segunda escena son los discípulos de Emaús. Y en esa escena de los discípulos de Emaús, los discípulos van caminando hacia una aldea llamada Emaús, alejándose de Jerusalén, porque todo lo que ha pasado en Jerusalén ha sido muy doloroso, muy triste, y ellos no pueden con eso. Van caminando con una profunda tristeza, hundidos en la desesperanza y en la falta de fe. Han perdido la fe. Y han perdido la fe porque todo lo que creían que iba a funcionar no funcionó. Porque creían que cuando subían a Jerusalén con Jesús era la subida del triunfo, de la victoria, que Jesús iba a vencer sobre lo que ellos creían que iba a vencer, que era a la manera humana. Y en vez de eso, todo terminó en una cruz.
Por eso abandonaban Jerusalén, la dejaban atrás y caminaban de espaldas a Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. Y Jesús les sale en el camino, les escucha la historia y les dice: qué necios y qué tontos son ustedes para entender lo que decían las Escrituras, que era necesario que el Mesías tenía que sufrir para entrar en la gloria. Y cuando llegan a Emaús y lo invitan a la casa y él celebra la Eucaristía, se les abren los ojos, lo reconocen y entonces dicen algo muy bello: ¿acaso no ardía nuestro corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras? Y la tercera escena fue la que les leí. Vamos a ver qué tan aplicados son ustedes. Tarea: hay una misma idea que se repite 3 veces, en la primera escena, en la segunda escena y en la tercera escena. La primera escena, las mujeres que se encuentran con los ángeles que les dicen que aquí no está. La segunda escena, Emaús. Y la tercera escena, el cenáculo, donde Jesús mismo se manifiesta a sus discípulos. Y hay una cosa, otra cosa y otra cosa, la misma, que se repite con palabras un poquito diferentes, pero es la misma idea. ¿Cuál es la idea que se repite? Que el camino para llegar a la gloria es la cruz, el sufrimiento. Se llega a la gloria a través del sufrimiento. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando en la Sagrada Escritura algo se dice 3 veces, se ha dicho en plenitud. Es absoluto. Es algo que se remarca. Esto es así, así, así. Santo, santo, santo. 3 veces. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 3 veces. ¿Ven? El número 3 es el número de lo que se afirma, afirmado, afirmado. Y Lucas te va a decir 3 veces que el sufrimiento no es una desgracia, sino el camino que lleva a la gloria. Pero eso solo lo puedes vivir si tienes fe. Sin fe, el sufrimiento es insoportable. Me voy a despedir un momentico del Evangelio y de la Sagrada Escritura y les voy a plantear por qué sufrimos tanto. En este momento paso a ser más filósofo que teólogo un ratico. La primera cosa es que el sufrimiento no es un accidente, es decir, no es algo que por desgracia o por mala suerte a uno le toca, sino que el sufrimiento es parte esencial de la vida. Naciste desnudo, con frío, llorando y cubierto de sangre. Y desde entonces hasta tu muerte, la vida tiene sufrimiento. No la mía y los demás viven bueno, porque es que uno cuando sufre, uno hace como una trampa mental. Y la trampa mental que uno se hace es tan bueno para los demás y tan maluco para mí. A nosotros, a los seres humanos nos fascina autocompadecernos. Y entonces hacemos tragedia. O sea, ya la vida tiene tragedia. La vida por sí misma tiene tragedia. Ejemplo, devuélvanse al año 2020 y todos tuvimos una tragedia. Y esa tragedia fue la pandemia. Y no le tocó a los ricos, ni a los pobres, ni a los blancos, ni a los negros. No les tocó a los países menesterosos o a los poderosos, sino a todos. Murió gente en China, en Japón, en India.
murió gente en el Medio Oriente, en África, en Europa. Eso es la vida tiene tragedia, no se reparte por clases sociales. El hecho de que yo tenga un doctorado de una universidad no me quita la tragedia. El tener 5 cuentas bancarias llenas de ceros no me quita la tragedia. La casa espaciosa no quita la tragedia. El buen salario no quita la tragedia. El colegio con nombre de árbol que hablan 5 idiomas no quita la tragedia. El barrio maravilloso donde nadie se habla con nadie para evitar problemas no quita la tragedia. En vez de tener niños, tener perro no quita la tragedia. La vida tiene sufrimiento, la tuya, la mía y la de los demás. Porque sufrir es parte ni siquiera de la humanidad, es parte del cosmos. Desde el momento mismo en que el cosmos comenzó, hace 13.900 millones de años, empezó a sufrir. Miren, por ejemplo, les cuento una bonita historia. Ustedes miran esta belleza y exuberancia de este mundo que Dios nos dio, y es un mundo asombroso. Ustedes nada más piensen que a pesar de toda nuestra tecnología y de todas nuestras sondas viajeras que han ido fotografiando diversos mundos del sistema solar, y a pesar de los telescopios potentes que tenemos en la Tierra, o del Hubble que tenemos en la órbita de la Tierra, o del James Webb que hemos enviado a un espacio un poco más profundo, no hemos podido encontrar ni un solo mundo que se parezca a este. Este mundo, por el momento, por lo que sabemos, es único. De resto, gigantes gaseosos llenos de químicos y de aire irrespirable, donde quizá, tal vez, a lo mejor alguna vez hubo agua, pero la radiación solar la secó por completo, como Marte. Lugares invivibles como Mercurio. Nos hacemos como la ilusión de que tal vez Io o Europa, lunas de Júpiter, podrían tener alguna posibilidad. Pero lo cierto es que ningún mundo se parece a esta preciosura, a esta belleza que se llama Tierra. Hace 4.500 millones de años, un planeta naciente que estaba lleno de fuego se estrelló contra un planetoide medio hermano llamado Theia, y de esa explosión se formaron las capas tectónicas, se activó la transformación de la corteza terrestre y se formó la luna, y gracias a la luna se formó el escudo magnético de la Tierra, y gracias al escudo magnético de la Tierra el sol no secó nuestra agua. Pero todo eso es sufrimiento. El cosmos sufre. Hay moscas que vienen al mundo por un día, hay flores que florecen solo una noche y ya nunca más florecen. Así es el mundo, y nosotros pretendemos vivir 80 años y que todo salga bien. Y cuando algo no sale bien, pataleamos, hacemos un berrinche. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo me enfermé? Pues porque estabas aliviado. Así de simple. Es que yo me acuerdo de esas bobaditas que decíamos cuando éramos niños, esas medio adivinanzas. ¿Qué se necesita para matar un tigre? Que esté vivo. Claro, porque no se puede matar el tigre. Necesita que esté vivo. Pues lo mismo. ¿Por qué nos enfermamos? Pues porque estamos aliviados. ¿Por qué nos morimos? Porque estábamos vivos. ¿Por qué tenemos pérdidas? Porque teníamos bienes. Si uno no tuviera bienes, pues no perdería nada. Los que duermen en el suelo no se caen de la cama. Ay, ¿por qué perdí el empleo? Porque tenías empleo. Porque si uno no tiene empleo no puede perderlo. Entonces, la realidad del sufrimiento es parte de la existencia. Y les cuento una cosa: la humanidad durante milenios lo supo. Y por eso muchísimos de los salmos de la Biblia
hablan de la presencia de Dios en momentos de dolor y de sufrimiento, porque el dolor y el sufrimiento son parte esencial de la vida, de tu vida, de mi vida, de la vida de tu hija, de la vida de tu hijo, de la vida de tu padre, de la vida de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa, de todos. No hay ni una sola vida que no tenga dolor. Vale la pena en este momento hacer la pregunta, sobre todo a quienes son papás, mamás, abuelos, abuelas. ¿Están preparando al niño para que sepa qué hacer cuando el dolor llegue? Porque si no lo has preparado para el dolor, no lo has preparado para vivir. Y la vida siempre tiene dolor. Hoy se nos ha alborotado como una actitud sobreprotectora, y esa actitud sobreprotectora que pareciera que queremos alfombrar el planeta Tierra completo. Paro ahí, pongo un momentico de pausa. Cuando yo era niño, yo creo que no había semana que uno no se hiciera una herida en una rodilla. Además, por una razón, porque cuando yo era niño, hasta más o menos los 11 o 12 años, los niños teníamos pantalón corto. Eso del pantalón largo era cuando uno llegaba a bachillerato. Uno llegaba primero de bachillerato, es decir, sexto grado hoy. Uno llegaba primero de bachillerato y estrenaba el pantalón largo. Pero antes de primero de bachillerato era pantalón corto. ¿En qué aterrizaba uno en la cancha de tierra del barrio? En la rodilla. Y entonces uno llegaba con la herida en la rodilla a la casa y la mamá decía: déjela de llorar. Le limpiaba eso, le echaba mertiolate. Explíquenle a los de ahora qué es el mertiolate, no tienen idea. Mami, ¿qué es eso de mertiolate? Mijo, era una cosa milagrosa. Eso se echaba, ardía que daba miedo, usted soplaba y listo, volvía a salir a la cancha de tierra a jugar. En cambio ahora, ¿y por qué se cayó? Porque no estaba preparado el piso para que no pasara nada. Señora, los niños se caen, los niños aporrean. El que tiene piernas se la puede quebrar. La vida es así. Es la primera vez en la historia de la humanidad que no estamos preparados para sufrir y que ponemos cara de sorpresa, disgusto, molestia, asombro por el hecho de algo tan normal como sufrir. ¿Hay alguno de ustedes que no se vaya a morir? Porque si me dan la receta sería interesante. Así que les tengo una noticia: todos ustedes se van a morir, y no porque Dios sea injusto, ni porque sos de malas, ni porque a la familia tuya le sucede todo lo malo. No, es que en la familia del más rico del mundo también se muere la gente. Hay una diferencia, que a lo mejor a vos te guarden en una cajita, en un osario, y al otro le hagan un mausoleo. Palo Harto está muerto. Es como acá cuando enterraban a los mafiosos, que les ponían mariachis. ¿Ya para qué? Otra cosa, hoy está sano, perfecto, maravilloso, dale picos al carnet de la EPS, pero prepárate que a lo mejor la semana entrante te da dengue, porque a mí, como a los demás, por no echar raid, hubiera echado raid y a lo mejor te salvás. Pero a uno no le da dengue por de malas, a uno no le da cáncer porque Dios mandó el cáncer, porque Dios se olvidó de esta familia y por eso mi marido tiene problemas cardíacos. No, es que, a ver, te cuento, el músculo cardíaco es un órgano, los órganos se cansan con los años y van perdiendo la jovialidad que tenían antes y se van desgastando. Algunos se desgastan más rápido que otros, por eso hay gente de 30 que le da y queda ahí frito como un pollo, y hay otros que aguantan hasta los 90 y todos los días me toma un guaro y no me ha pasado nada todavía, porque todavía evidentemente dentro de el viejito va a estirar la pata. San Francisco de Asís, en el Canto de las Criaturas, donde habla de las hermanas estrellas, el hermano fuego, el hermano lobo, San Francisco de Asís, el último hermano del cántico, o mejor dicho, hermana, es la hermana muerte. No es malvada, la hermana muerte viene a liberarte.
y viene a darte las alas que te faltaban para llegar a la eternidad. Porque esta no es la casa. La casa, la verdadera casa, no queda aquí. Eso lo sabían maravillosamente bien los cristianos de antes. Los cristianos de antes sabían que esta vida era un peregrinaje mientras llegábamos a donde teníamos que llegar. ¿Y a dónde teníamos que llegar? A la casa de Dios. ¿Con qué vida? No con esta vida. Esto es biología y carbono. Esto se está desgastando todos los días. Este hombre que hoy está aquí y habla y manotea, en unos años estará en una sillita de ruedas botando baba. Y habrá gente que me va a visitar. Ay, mire cómo está el padre Juan Jaime. Saber cómo hablaba. Ya no dice ni mu, ni pío. Y entonces dirán, ¿por qué Dios tan injusto? ¿Y cómo así que Dios injusto conmigo? Entonces, ¿qué? Yo de 120 años hablándole a los jóvenes del 2050. No, muchachos. De aquí a allá tiene que aparecer otro que agarre el micrófono, aunque use inteligencia artificial, pero que haga algo. La vida es un peregrinaje. A mí me gusta mucho recordar una linda canción que cantábamos en la década del 60. A mí me tocó, porque yo ya soy viejito, muchachos. A mí me tocó cuando cambió la liturgia. Cuando yo muy chiquito, la misa era en latín, de espaldas al pueblo. Los cantos eran en latín. Y después vino el gran cambio, el altar de frente, la misa en español. Y aparecieron los cantos en español ya en cantidad, porque antes eran poquitos y muy repetidos, por eso todo el mundo se lo sabía. Tú reinarás, cantemos al amor de los amores. No había todo el tomo así de grande de que hoy podemos tener. Y había un canto que a mí me encantaba, que a mí me fascina, porque es toda una declaración de lo que es ser cristiano. Aquí voy y perdónenme si me sale mal. Dice así con inspirado acento: nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio, mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno. Nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. ¿Por qué son cobardes? Es que no tienen fe. Si esta barca se hunde, la barca verdadera es imposible de hundir, porque no duerme ni reposa el guardián de Israel. No permitirá que tropiece tu pie. Él está dándote sombra. Permanece a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, porque Él protege tu vida, la verdadera vida, la interior, la del alma. Esa es la verdadera vida. La otra, casualidades, azar, accidentes. Y es la vida como la de cualquiera, días luminosos y días grises, momentos de salud y momentos de enfermedad, prosperidad y pobreza. Quienes están casados ya se les olvidó cómo fueron los votos matrimoniales. Prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza, porque la vida está hecha de eso, no la de los de malas. No las de los de estrato 4 para abajo, no, la de todos. No importa lo potentes que seamos, lo inteligentes que seamos, los diplomados que tengamos, no importa
la abundancia de bienes que tengamos, la vida siempre tendrá su porcentaje de dolor y sufrimiento. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay dolor y sufrimiento? La fe nos ilumina, la esperanza nos guía y el amor nos entreabre ya la meta, lo definitivo. No vinimos para este mundo, vinimos para caminar como peregrinos hacia la eternidad. Primera afirmación entonces, pero ¿y por qué justamente a nosotros se nos está haciendo difícil entender esa realidad del sufrimiento? Y cuando llega el sufrimiento, las penas, las tribulaciones, las enfermedades, las ausencias, las pérdidas, las muertes, las tragedias, los dramas, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos molestamos con la vida? Porque resulta que empezamos a vivir, podríamos decir que empezamos a vivir las etapas de un duelo para el que no estábamos preparados. Miren, yo lo digo por ejemplo con la pandemia. Con la pandemia vivimos todas las etapas del duelo. Las etapas del duelo son 4 y debería desembocar en una quinta. La primera etapa del duelo es la negación. Al principio, cuando empezó la pandemia, eso es una gripa. Eso pasó allá en China. Eso aquí no va a llegar. Eso simplemente hay que ponerse un tapabocas. No, va a ser 15 días en la casa y luego todo vuelve a la normalidad. Ven, esa es la negación. Es pretender no aceptar que la tragedia es tragedia, el drama es drama y el dolor es dolor. No, eso no pasa. No puede ser. Yo no acepto. No, ¿cómo le ocurre? No, yo no puedo aceptar que mi hermano se vaya a morir. Es una primera reacción, negar la realidad. Yo no tengo problemas, yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesito ir al médico, yo estoy bien, yo no soy borracho. Esa es la etapa de negación. Yo no meto. Muy bien. Segunda etapa, es la etapa de negociación. De esto vamos a salir más fuertes. Es una oportunidad para aprender la educación virtual que no la habíamos descubierto. Y entonces los niños van a poder interactuar por Teams y por Zoom y por Meet y por WhatsApp. Y además están en familia, acompañados por sus padres, allí en casa, aprendiendo. ¿Ven? Es como intentar negociar con la realidad para que la realidad no sea como tan dura, y entonces le miramos cómo vamos a hacer como el quiebre, y de esto vamos a salir más fortalecidos. Perder también es ganar, que decía alguien aquí en Colombia. Perder también es ganar. Esa es la negociación. Después vino la tercera etapa. Esa tercera etapa muy clara, sobre todo a partir más o menos del mes de julio o agosto de aquel año 2020. Arrancó una gran tristeza. Un mundo tan triste que los días sin IVA eran una liberación. Porque la gente salió como loca a las calles a comprar el televisor que no necesitaba, el computador que no necesitaba, la olla freidora que ya tenía. Pero ¿qué le hace? Porque era como una manera de conjurar esa tristeza que dejaba la casa. ¿Ustedes recuerdan esos días en que era mejor ser perro que niño? Porque al perro se le podía sacar 2 veces a miar, pero al niño no. El niño tenía que miar en la casa. Y ustedes se dieron cuenta lo que les fue pasando a los niños. Los niños arrancaron muy contentos porque creían que se habían adelantado las vacaciones. ¡Bien! ¡No hay clase! Pero a medida que fueron pasando las semanas, los niños se fueron marchitando. La primera semana de clases por Teams, la cámara, el micrófono, ver los compañeritos. Y a la segunda semana, la pijama, la cámara apagada, el desaliento. Mami, ¿cuándo vamos a volver al colegio? Una gran tristeza. ¿Y recuerdan noviembre de aquel 2020? Rabia, la cuarta etapa del duelo. Enojo, a las calles a quemar lo que hubiera que quemar. Las 4 etapas del duelo.
Cuando llega el sufrimiento a la vida, lo primero que haces es no querer aceptarlo. Lo segundo, ver si le puedes encontrar como una manera de rehuirlo o hacerle alguna pequeña trampa. Por ejemplo, pasa mucho con las enfermedades. No, yo no estoy enfermo. Y cuando ya tengo que ver que estoy enfermo, no, yo voy a ir donde este bioenergeta que me va a poner unos vidrios y me va a poner a tomar unas cosas, y a lo mejor no tengo que hacerme la quimioterapia. Hasta que al fin acepto que hay que hacer quimioterapia, pero entonces me entristezco. ¿Y porque a mí? ¿Yo qué hice mal? Yo no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué Dios me manda esto? No es justo. Y entonces estamos ya al borde de la cuarta etapa. ¿Y Dios por qué es tan injusto conmigo? ¿Y usted qué sabe si usted no está sufriendo lo que yo sufro? Claro, para usted es muy fácil mandarme otra quimio, porque no se la aplican a usted. ¿Ven? Las 4 etapas del duelo. ¿Cuál es la quinta etapa? Que casi nadie llega a ella. Aceptación. Aceptar que la realidad es la realidad y que tienes que vivir con eso. Pero para aceptar necesitas fuerza interior, y la fuerza interior la da la fe. La fe en ti mismo, la fe en el valor de tu vida, la fe en la belleza de la existencia y en el don de la existencia, la fe en tu familia, la fe en tus hijos, la fe en tu padre, en tu madre, la fe en tus hermanos, la fe en el amor, la fe en la bondad de la humanidad a pesar de todas las cosas tan enrevesadas que hacemos los seres humanos. Pero sobre todo, y eso te hará invencible, la fe en Dios. Porque si tú tienes fe en el Señor, tú puedes afrontar la realidad por dura que sea. Les voy a dar una clave. Dios no te puede quitar el dolor. No se lo pudo quitar a su propio Hijo. Dios te sostiene en el dolor, te fortalece. Dios no hizo la muerte. Todas las criaturas las hizo saludables. Dios hizo al hombre para la eternidad, pero el diablo por envidia metió la muerte. La muerte no es obra de Dios. El dolor no es obra de Dios. La muerte y el dolor son parte de la realidad humana, y Dios lo que hace es tomar esto y llevarlo a la plenitud. Y eso justamente es la fuente de la esperanza. Pónganle atención a la palabra esperanza. Cada 25 años la iglesia declara un año santo. El año 2025 es el año santo de la esperanza. En este mundo con cada vez menos esperanza. Menos esperanza porque tenemos guerras, menos esperanza porque tenemos inteligencia artificial y no sabemos si va a ser buena o mala. Menos esperanza porque hemos perdido la esperanza en lo que no podíamos perder la esperanza. ¿En qué? En los niños. Y somos la primera generación de la historia de la humanidad que cree que no vale la pena traer niños al mundo, cuando los niños son la esperanza. ¿O vos crees que vas a estar acá para salvar el planeta el resto de la vida? Los niños, los jóvenes son nuestra esperanza. ¿Cuándo se ganaron mala fama los niños y los jóvenes? ¿Qué hicieron para merecer que no los traigamos a la oportunidad de vivir? Si son lo más bello, lo más precioso de la humanidad. El año santo de la esperanza. ¿Cuánta necesidad tiene este mundo de esperanza? ¿Cuánta necesidad tiene nuestro país de esperanza? Hazte una esperanza en la que siempre venza el amor. Y esa es la esperanza que te da Dios. Es que Cristo ya te dio la vida eterna. Nuestra esperanza ya sucedió. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a la aceptación? Una realidad que nos quebró la posibilidad de vivir fe y esperanza para poder aceptar la realidad con amor. Y esa realidad fue el cambio del paradigma del valor de la vida. ¿Qué es eso del cambio del paradigma del valor de la vida? ¿Por qué la vida es valiosa? Les voy a decir algunas razones. Primera razón,
porque la vida es muy rara y las cosas raras son muy valiosas. Es tan rara que sepamos en el único lugar donde existe es acá. Pero además es única, no se repite. La prueba de eso es que a pesar de que el universo tiene 13.900 millones de años, no nos caben tantos años en la cabeza, tus huellas digitales solo han existido una sola vez. Nunca antes, nunca después. Tú eres único. Los copos de nieve no se repiten, son únicos. Para que ustedes vean la rareza que es la creación. La creación es una obra maravillosa, y esta obra maravillosa es una obra de arte, un regalo. Te regalaron vivir. ¿Por qué la vida es valiosa? La vida es valiosa, y perdónenme la tautología, ahora cuando lleguen a la casa buscan en el diccionario qué quiere decir tautología. Perdónenme la tautología, la vida es valiosa porque es valiosa. Es decir, el valor de la vida no necesita razones, no necesita argumentos. Es como tú no vales por lo que haces, por lo que piensas, por tu estatura, por tu salud, por el dinero que tienes, por la casa que habitas, por el trabajo que tienes. Tú vales porque tú vales, punto. Lo otro es un añadido. Tú no vales por las notas que saques, por el sueldo que ganes, por los diplomas que tengas. Tu dignidad es tu dignidad porque tú eres tú, único, única. Y has recibido el don de la vida y el don de ser quien eres. Pero llegó la década del 90 y se inventó lo siguiente: que la vida, para ser valiosa, tiene que tener bienestar, comodidad, abundancia, facilidad, confort, comodidad, juego, entretenimiento, diversión, y que todo tiene que salir bien, y que si no se cumplen todas esas condiciones, la vida no merece ser vivida. Y hemos programado a una generación de niños y jóvenes para vivir la vida así. Les hemos dicho que el objetivo de la vida es el bienestar. El objetivo de la vida es vivir. A veces hay bienestar y a veces hay malestar. ¿A quién se le ocurrió que la vida tenía que tener siempre bienestar? Y que la vida tiene que tener abundancia. Y hemos llenado a una generación de muchachitos, o hemos pretendido llenarlos de cosas. Y si no los podemos llenar de cosas, ponemos una cara como si se nos hubiera muerto todos los familiares. No he podido dar a mis hijos más comodidades. ¿Y para qué se las tenía que dar? Es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y usted nunca ha pensado que usted, gracias a Dios, es quien es porque no tuvo lo que no tuvo, y no teniendo lo que no tuvo, aprendió a no tener. En cambio, a ese pobre langaruto usted lo está maleducando porque le está enseñando a que siempre tiene que tener lo que quiere tener. ¿Y quién dijo que eso lo hará mejor persona? ¿Han calculado alguna vez lo que enseña la carencia? Miren, lo que enseña la carencia: cuando uno tiene abundancia, a uno le ponen el plato de vegetales, ay, no me gusta. Pero cuando uno tiene hambre, se come el plato. Es que es de cartón. Eso, el cartón se puede comer y listo, usted lo come, porque ya no puede haber de plástico, entonces es de cartón. Ese concepto que es propio de esta etapa de la historia que llamamos posmodernidad, ese concepto cambió la manera de comprender la vida. ¿Por qué hay gente que piensa que no vale la pena tener hijos? Porque van a sufrir. Entonces, como los hijos van a sufrir, ni siquiera les doy la oportunidad de vivir. ¿Y a ti no te parece que el sufrimiento más grande de todos es ni siquiera poder vivir? Al menos vivir es una oportunidad. De ahí, de esto ha salido la idea que como tengo muchos problemas, como el novio me dejó, como la novia me cambió por otro, mejor me corto las venas, porque es preferible morir que vivir. Esta realidad nos la han repetido por activa, por pasiva, una vez, 2 veces. Llevan 30 años lavándonos el cerebro con el cuento de que la única vida que merece ser vivida es la vida que tiene bienestar, facilidad, comodidad, confort, abundancia, bienes materiales, riqueza, que uno no tenga problemas, que todo sea sencillo.
Y por eso apareció una generación de familias que quieren llenar a los niños de bienes y que el muchachito no le falte nada y que la muchachita tiene que tener el cuerpo perfecto y que yo defiendo a mi hijo y que como así que me le pusieron 3 tareas, pobrecito, tuvo que estrenar el cerebro y le pusieron 5 sumas. Qué profesor tan descarado, cuando el pobrecito ya con una suma se quiere ir a jugar play. Y eso, apareció una generación que no prepara a las personas para la vida real, porque la vida real no es así. La vida real es un camino empinado que sube de Jericó a Jerusalén por unas montañas peligrosas donde hay fieras, donde el sol de día, la luna de noche y hay asaltantes. Y el único que te protege es Dios. Y justo a esta generación a la que le dijimos que la vida solo merecía ser vivida si era fácil, cogimos a Dios y le dijimos: no lo necesitas, no te hace falta, yo te daré todo lo que tú necesitas. Y por eso tenemos una generación de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes que cuando llega la enfermedad, cuando llegan las frustraciones, cuando llegan los fracasos, las derrotas y las crisis, no saben qué hacer con la vida. Se quieren morir porque no saben vivir. Ahora comprenden, y me devuelvo ya a la Sagrada Escritura, ahora comprenden lo importante del mensaje de Jesús. El sufrimiento es el camino para entrar en la gloria. Saber sufrir es saber vivir. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 en adelante. Lo voy a leer en cámara lenta porque esto no tiene pierde. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea día y noche. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él, y 3 veces me ha contestado: te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto presumiré, si acaso, de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso estoy alegre en las debilidades, ofensas, desventuras, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está hablando el apóstol San Pablo, y el apóstol San Pablo está diciendo que tiene una espina en la carne. ¿Cuál es la espina en la carne del apóstol San Pablo? No sabemos, porque él no lo dijo. Los expertos en San Pablo tienen 2 teorías y las 2 son posibles. La primera, que tenía una enfermedad muy grave. Al comienzo de la carta a los Filipenses, él narra que ha estado varias veces a punto de morir y que incluso en uno de esos momentos se planteó si mejor morir que vivir, porque quería morir para estar con Cristo, pero después pensó que era mejor vivir para poder acompañar la comunidad. Entonces parece ser que San Pablo podía tener una enfermedad muy grave, una enfermedad que no sabemos cuál sería, pero que lo dejaba muy vencido. Piensen, por ejemplo, si tenía convulsiones, pero no es que lo sepamos, simplemente como para poner un ejemplo de una enfermedad que postra, que deja a la persona muy vencida, que es lo que él narra al comienzo de la carta a los Filipenses. La segunda posibilidad, que también es muy posible, que la espina en la carne es todo lo que lo hacían sufrir las comunidades. Porque si uno se lee las cartas de Pablo, Pablo ama mucho las comunidades, pero las comunidades lo hacen sufrir mucho, porque las comunidades se dividen, se desunen, se apartan de la fe, dan la espalda, hablan mal de él. Él da la vida por ellos y ellos después lo traicionan. También puede ser. En todo caso, tiene
una espina en la carne, es la manera como él lo dice. Un mensajero de Satanás. Dios no hizo la muerte, Dios no envía eso, Dios no envía dolores, Dios no envía sufrimientos, Dios lo que da es su gracia. Un mensajero de Satanás que me abofetea día y noche. Eso no es un ratico, no es que me duele a veces, eso es a toda hora. El mensajero de Satanás que me abofetea y me hace sentir mi debilidad. Él siente que en ocasiones no puede más, que está vencido. Y entonces miren lo que dice: 3 veces le he pedido al Señor que me libre de él. Tarea en este momento. Cada una me va a pensar en aquello que si Dios me diera la oportunidad yo le diría: quítame esto. Piénsenlo bien, quítame esto. Por ejemplo, quítame este genio que yo tengo, quítame la murmuradera, quítame la droga de mi hijo mayor, quítame lo perdidita que está la hija grande, quítame ese novio que se consiguió la muchacha, quítame el cáncer, quítame el problema del corazón, el problema cardíaco, quítame las tentaciones impuras, los malos pensamientos, quítame las ganas de plata, quítame la envidia, quítame la rabia, quítame el rencor, quítame el recuerdo del abuso del que fui víctima cuando tenía 6 años, quítame el trauma del abandono de mi papá, quítame el dolor por la muerte temprana de mi mamá, quítame la amargura que tengo a toda hora, quítame la tristeza. Y el Señor le respondió: te basta con mi gracia, te basta con mi amor. La fuerza se manifiesta en la debilidad. Entonces termina el apóstol: estoy alegre en las dificultades y en las tribulaciones y en las penas y en las persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pegadito a eso que les acabo de decir, ya van a ver que es la misma ideita. Pegadito a eso que les voy a decir, piensen ustedes en algún gran sufrimiento de la vida. Esto nos queda más fácil a los que hemos vivido más años. Quien ha vivido menos años a lo mejor todavía no ha tenido un momento de gran sufrimiento. Pero piensen ustedes, un gran sufrimiento en algún momento de su vida. Tú tienes 20 años, en esos 20 años, ¿cuál fue un momento que tú creías que de esta no salgo? Es una pena tan grande, un dolor tan grande, una tristeza tan grande. Tienes 30 años, en esos 30 años, en esos 40 años, en esos 50, 60, 70 años. Piensa en ese momento, un momento en que tú creíste: esto me ganó. ¿Ya lo pensaron? ¿Y ganó? Exacto, ¿por qué no ganó? Exacto, porque Dios estaba contigo. Y tú creíste que venciste tú. ¿Tú no te has dado cuenta que Él guerrea tus guerras? Él lucha tus batallas. Él vence tus victorias. ¿Cuántas cosas a lo largo de la vida? Y en mis 63 años, ¿cuántos momentos en los que uno siente que humanamente tal vez yo no hubiera podido más? Pero una fuerza que viene de dentro, eso no viene de fuera. No es que algo raro pasó, mi casa se llenó de luces, entraron 5 ángeles y me hicieron la comida. No, Dios no funciona así. Eso de donde salió una lucecita interior, y esa lucecita interior dijo: te basta con mi gracia. El sufrimiento es el camino a la gloria. ¿Por qué tan cobarde? Es que no tienes fe. Y Él calmó el viento y apaciguó el mar. Y aquí estás. Cada uno de los grandes momentos de sufrimiento de la vida de ustedes son victorias de Dios. Momentos en que has llegado por detrás y has tocado el manto del amor. Y ha habido luz donde había oscuridad, y ha vuelto la alegría donde estaba ubicada la tristeza, y se restauró tu salud, tal vez no igual que antes, pero pudiste volver, y de lo que creías que no te podrías levantar, te levantaste. Y así será al final
cuando llegue la hermana muerte, creerás que todo está perdido y en verdad estarás en la paz. ¿Ven cómo funciona la fe? Cuando uno tiene fe no hay nada que temer, porque uno sabe que nos basta con su gracia y que la fuerza se realiza en la debilidad. Les voy a leer el penúltimo texto. En aquella ocasión dijo Jesús a sus discípulos: acérquense a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Les voy a contar el contexto de ese texto, que normalmente no se cae en la cuenta de eso. Es un texto tan bello que normalmente lo leemos aparte, aquí solito, que es esa invitación tan bella de Jesús: ven a mí, tú que estás cansada y agobiada, que yo te daré descanso. Pero resulta que ese texto tiene un contexto. El contexto es que Jesús ha enviado a los discípulos a anunciar el reino de los cielos. Y ha venido un largo discurso, que es el capítulo 10, el sermón apostólico del Evangelio según San Mateo. Es muy parecido en Marcos, solo que Marcos no tiene un gran discurso, sino un parrafito de envío, y después van a llegar los discípulos. Y contrario a lo que ustedes se podrían imaginar, no les fue bien. Es más, en el intermedio, entre la escena del envío, después de terminar el discurso apostólico, y esta escena, en el intermedio hay dos realidades que llaman la atención. La primera es que Jesús dice: a esta gente no hay quien la entienda. Se parecen a unos niños que están jugando en la plaza y que les dicen los unos a los otros: cantamos elegías y ustedes no lloran, tocamos la flauta y ustedes no cantan. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio adentro. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, es un comilón y un borracho, amigo de pecadores y prostitutas. ¿Qué tiene ese texto de fondo? El rechazo. Ni aceptaron a Juan Bautista ni aceptaron a Jesús. El rechazo. Y a continuación: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún, si se hubieran hecho en Sodoma los milagros que se han hecho en ti, se habrían convertido, pero ustedes no se convirtieron. Entonces les pregunto: ¿cómo volvieron los discípulos de la misión? Cansados y agobiados. En el Evangelio de Marcos llegan igualito, y entonces Jesús le da pesar, los monta en la barca y se los lleva a descansar. Y la iglesia va a hacer algo muy lindo. Como Marcos es un evangelio más corto y no alcanza para los 34 domingos del año, le vamos a pedir ayuda a Juan. Juan, ayúdame. Y Juan nos va a acompañar varios domingos con el capítulo 6 del Evangelio. Entonces miren lo lindo que va a pasar. Y es que se van a ir en esa barca, y en esa barca donde se van, Él los va a llevar a conocer, eso lo va a hacer Juan, la Eucaristía, para descansar. Los monta en la barquita, los lleva al otro lado y les enseña a comer el pan de vida y a beber la bebida de salvación. En Mateo no es así. En Mateo no hay barquita. En Mateo lo que hay es que les dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y entonces en este texto hay dos corazones. Hay un corazón que es el corazón humano, tu corazón, mi corazón. ¿Y cómo es ese corazón humano? Cansado y agobiado. Tú piensas en todo lo que te cansa y te agobia, tus preocupaciones, tus angustias, tus rencores, tus resentimientos, tus tristezas, tus recuerdos, tus memorias que no te puedes borrar,
tus tentaciones, tus pecados, tus fracasos, tus derrotas, todas las realidades que pueblan tu pobre corazón y que lo confunden y que se van convirtiendo en una carga, y esa carga como que no deja vivir con tranquilidad. Uno ve los niños pequeñitos y los niños pequeñitos corren como si no existiera la ley de la gravedad, pero a medida que vamos creciendo como que nos vamos encorvando bajo el peso de nuestras culpas, de nuestros desazones, de nuestras desazones, de nuestras derrotas, de nuestras frustraciones. Y ahí aparece el otro corazón. El corazón humano es cansado y agobiado. ¿Y cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo es el corazón de Dios? Manso y humilde. A mí me llama mucho la atención la palabra manso. ¿Ustedes alguna vez la utilizan con alguien? Uno la utiliza con los animalitos. El niño le puede montar en este caballito porque este caballito es muy manso. Esta yegua es muy mansa. No le tenga miedo que el perrito no hace nada, es muy manso. Uno lo utiliza como con los animales. A uno no le ocurre decir mi marido es manso. Tal vez menso. Y evidentemente él nunca dirá que mi esposa es mansa. Semejante fiera. Miren que es una palabra que no usamos. Y sin embargo Jesús la usa con él. Y no solo la usa con él, la usa en las bienaventuranzas. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, que el corazón de Dios es manso. ¿Qué significa manso? Nunca hace daño. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre es la absoluta inocencia e inofensividad. Eso es la mansedumbre, la ausencia total. Tú, ante la mansedumbre del corazón de Jesús, no tienes absolutamente ningún riesgo, porque solo hay amor y únicamente amor. No hay nada que temer. Y fuera de eso es humilde. ¿Qué significa que es humilde? Que se agacha para estar contigo y te quita la carga y la carga a Él, para que tú no tengas carga. Por eso tu carga es llevadera, porque Él la carga por ti. Vengan pues los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y aprendan de mí, cambien de corazón, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es tener un corazón manso y humilde? Miren esta belleza de salmo. Es el Salmo 131. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño dormido en brazos de su madre. Como un niño en brazos de una madre está mi deseo. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. La imagen de este bello salmo hace referencia a la palabra descanso. A ver, cuando ustedes vean en la Sagrada Escritura la palabra descanso, no piensen únicamente en lo que hacemos los seres humanos en la vida cotidiana para descansar. Para descansar vemos televisión, para descansar oímos música, leemos un libro, caminamos por un parque, jugamos, dormimos, comemos. Ese es el descanso humano. Pero cuando en la Sagrada Escritura se habla de descanso, se está hablando del descanso de una manera que podríamos llamar técnica, o mejor dicho, simbólica. Es una palabra que tiene mucho sentido profundo. Cuando yo les digo el descanso de Dios, ¿les trae eso algún recuerdo? ¿Qué es el descanso de Dios? Y Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó. En hebreo, Sabbath. Y de ahí viene nuestra palabra sábado, descanso. Al séptimo día Dios descansó. Y uno se imagina que el séptimo día es el día en que Dios no trabaja. No, es el día en que Dios cuida la creación. Ese es el descanso de Dios. Dios crea y te basta con mi gracia. Es decir, es la comunicación de la gracia de Dios. El descanso es la intimidad con Dios.
es sentir a Dios, entrar en Dios, es unirse a Dios. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo soy el lugar donde ustedes se unen a Dios en mi corazón manso y humilde, y ya no tienes carga. Volvamos al Salmo. Todos nosotros fuimos así alguna vez. Todos nosotros fuimos así hace un rato. La mamá nos acaba de alimentar. Hemos recibido la lechita y entonces nos dormimos. Y la mamá nos aprieta contra el pecho. Y el niño se queda dormido. ¿Escuchando qué? El corazón de la mamá. Pum, 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 pum. ¿Tiene algún deseo ese niño? No desea nada. No tiene que conseguir plata. No tiene que tener comodidades. No le falta nada. Está llenito de comida, pan vivo bajado del cielo, bebida de salvación. Y el corazón está latiendo. Solo que no es el corazón de mi mamá. Es el corazón de Dios. Y palpita. Pum, pum. Pum, pum. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y el niño se queda dormido. Para eso sirve la fe. ¿Por qué nos cuesta dormir? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué los enojos y por qué la rabia? Porque ya no descansamos en el pecho del corazón de Dios, escuchándolo amarnos. Vengan a mí, tengo el corazón preparado para ustedes. ¿Por qué escuchas tantas voces que te hacen sufrir cuando podrías escuchar mi corazón? Y entonces, como un niño, simplemente dormir y encontrarás tu descanso. Terminemos con oración, con el Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Yo espero al Señor, lo estoy esperando, espero su palabra, espero al Señor más que el centinela la aurora. Espera Israel en el Señor como el centinela aguarda la aurora, porque la misericordia viene del Señor, de Él viene la redención abundante, y Él perdonará todos los delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Ten tranquilidad. Nunca ha dejado de oír tus gritos. No hay una sola lágrima tuya que Él no haya visto. El que hizo el ojo no va a ver. El que hizo el oído no va a oír. ¿Por qué anda mi pueblo diciendo que yo lo he olvidado? ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. Mira, en mis brazos te llevo tatuado, porque te amo con amor eterno y nunca jamás te dejaré de amar.